juego las 2 estrellas. Ejecutamos nuestro juego, le damos play y consiste en que cada vez que nosotros le presionamos esta tecla Restart, aparecen 2 estrellas en la pantalla de los espacios que ya le hemos especificado al programa. Entonces aquí se muestran las 2 estrellas. Listo. Creamos una carpeta en el escritorio llamada 2 estrellas. Posteriormente abrimos Sublime Test y abrimos el archivo y guardamos el archivo que abrimos en este Sublime Test como main.lua. Guardar y podemos comenzar a programar en nuestro Sublime Test. Procedemos a colocar las instrucciones iniciales para nuestro juego, cuáles serían primeramente la tabla de game, en donde vamos a especificar en qué estado, cómo se encuentra nuestro juego. Entonces, primero, el primer estado sería el menú, que si el menú es verdadero, entonces se activan otras cuestiones. Y segundo, running, que es cuando ya podemos ver las estrellas. Primeramente, le colocamos al menú que es igual a verdadero, pues porque lo primero que miramos es el espacio con los 2 botones. Y entonces, si para comenzar a colocar los botones a nuestro juego, entonces una variable local buttons que contiene los colores así, que sería el rojo, los colores primarios que sería el rojo en 0.6, el azul en 0.6 y el verde en 0.6. Entonces, esta es la tabla de colores. Ahora, la tabla de colocamos la tabla en donde vamos a incluir los botones que van a aparecer primero. Menú State y le colocamos también el Restart. Aquí es donde vamos a colocar los botones de Restart y Exit para salir. Entonces, ya teniendo estas tablitas, tenemos que, para crear, digamos, los botones para nuestro programa, tenemos que crear una nueva pestaña a nuestro programa. Y abrimos la nueva pestaña y este programa creamos un nuevo file, un nuevo archivo. Y entonces le colocamos como nombre button.lua y lo guardamos. Listo. Ten en cuenta que pues necesitamos una imagen. Y en este caso ya tenemos esta imagen del fuego Fire JPG, que es una imagen pequeña que tiene 11 por 11 píxeles. Y entonces la colocamos en nuestro juego. Necesitamos que desde nuestro main.lua se pueda declarar. Entonces, creamos una variable local llamada button que me requiera al archivo button. Y dentro de este button vamos a crear la clase para poder definir los objetos playgame y settings que van a aparecer en el menú para poder establecer una clase. Entonces, para nosotros tener una clase dentro de un archivo, dentro de un file, entonces nosotros colocamos la función y esta función tiene que retornar una variable que la vamos a utilizar como la clase. Y esta función tiene unos argumentos en términos generales que los vamos a utilizar, que nos van a retornar dentro de un método. Entonces, esta función utiliza el fun que nosotros necesitamos para
que se declare una función cuando chequeamos que se ha presionado el botón. Estos botones necesitan un color. Estos también necesitan un color de texto y tienen un ancho y tienen un alto. Entonces necesitamos declarar las variables que vamos a utilizar. Entonces aquí declaramos el func, que es igual al func, y le colocamos OR a quienes digamos son variables que necesitan, digamos, que se les introduzcan o argumentos. Entonces, este func, si no aparece, si no se ejecuta función alguna, entonces va a ejecutar en la consola la expresión botón oprimido y no pasa nada. End. Entonces, este texto es una tabla. Entonces, o es un color de texto o simplemente pues tiene estas propiedades. Pegar. Esto también, primero nosotros colocamos el texto pues porque primero primero el texto y luego va el color del botón. Y este color del botón es una tabla que o se declara dentro del objeto cuando vayamos a realizar eso en main, o también tiene sus específicas propiedades. También nosotros necesitamos un ancho y un alto. Entonces, ¿qué pasa acá? Entonces, ya teniendo las propiedades principales más generales de nuestra clase, tenemos que añadir estas propiedades a nuestros objetos. Las propiedades más generales de nuestra clase. ¿Y cómo hacemos eso? Bueno, lo recortamos. ¿Y cómo hacemos eso? Entonces y declaramos pues nuestros objetos. Entonces nuestro objeto va a estar en la tabla buttons, que está dentro de un estado del menú y que tiene la propiedad plain game. En este objeto pues se declaran las variables en términos generales. También nosotros vamos a hacer un botón de configuraciones, que en este caso pues está ahí como para ejemplo. Y entonces, si nosotros necesitamos pasar una función acá primeramente, en donde pues cuando vayamos a presionar nuestro objeto cambie el estado del juego de menú true a menú false y de running false a running true, pues creamos una función. Y entonces esta función va a ser una función local que vamos a llamar, por ejemplo, start new game. Y esta función tiene un final y game.state menú sería igual a false y game.state running sería igual a true. Entonces la ajustamos y colocamos esta función acá. Entonces necesitamos también una tabla para poder añadir estas propiedades del botón a este botón.
Y entonces esta tabla pues va a tener los elementos R, G y B. Va a tener los elementos R, G y B. Y entonces en esta R, G y B necesitamos añadir estas propiedades. Entonces nosotros decimos, bueno, R es igual a buttons.colors, de que nosotros le decimos en el array red. Y entonces para G es igual a button de la misma forma. Button.color green y B que es igual a buttons.color colors. Ojo, colors. Corregir acá. Colors. Listo, sí. Button.colors que sería igual a blue. Entonces aquí tenemos una especie de array en donde estas propiedades ya le añadimos directamente a la clase las propiedades del botón, que aquí las teníamos por defecto y aquí ya tenemos las propiedades de la clase. Entonces, continuando con esto, pues el texto también necesita un color. Es algo similar, solo que pues vamos a especificar solo los colores del texto, que en este caso pues sería un color negro. Entonces estas mismas propiedades se copian acá. Y necesitamos un ancho y un alto. Entonces el ancho y el alto va a ser 120 y 40. Y como estas clases son muy similares, la forma en que se realizan estas clases en los dos botones tienen características similares, tanto en el Playgame varía muchísimo la función. En este caso, pues, colocamos nil en las configuraciones y el resto es igual. No se nos olvide colocar comas porque si no, nos aparecen pantallazos azules después y queremos que nuestro código esté bien. Bueno, siempre todo lo que se hace se guarda. La clase definida para cada uno de nuestros objetos necesitamos que se dibuje dentro del framework y entonces nosotros hacemos un método que nos permita ya dibujar directamente lo que hemos creado en nuestra clase. Entonces, para poder dibujarlo necesitamos un texto, necesitamos una posición de botón en X y una posición de botón en Y. Y entonces, este texto va a tener posición en X y este texto también va a tener posición en Y. Y entonces tenemos que declararnos dentro del retorno para que se pueda, dentro del ámbito general, para que se pueda también declarar dentro de nuestro método, que tiene que pues finalizar también. Entonces este texto va a tener un valor por defecto que es notext. También cada una de estas coordenadas tiene que tener un valor por defecto. Listo, aquí ya están los valores. Entonces tenemos que declarar dentro del método el objeto que vamos a tener acá. Y entonces este self, aquí utilizamos self.test,
que sería igual al texto, o el objeto, que sería igual a este texto, o el objeto con el texto. Tanto las propiedades text como button X y como button Y van a tener o estos valores por defecto o los valores que nosotros le agreguemos cuando declaremos este método. Más adelante pues los vemos. Entonces, de la misma manera hacemos con X y con Y. Y ya teniendo pues estos valores aquí declarados, que en donde decimos, bueno, le decimos al programa, o este texto con este texto que hemos declarado con el método draw, o imprime el texto que le vamos a dar cuando declaremos con draw, o el texto que viene aquí por defecto. Es bueno declarar y tener esos valores pendientes, pues para que tanto por defecto como por el hecho de que se puedan agarrar en la función puedan ejecutar algo. También pues necesitamos un ajuste de posiciones. Entonces, if text, ajustar las posiciones, text x, si text x, si hay un test en x, si le indicamos una posición en x, si nosotros aquí indicamos una posición en x cuando estemos aquí en el main.lua, entonces esa posición en x tiene que ser igual al texto en x más la posición del botón. Entonces nosotros aquí más la posición del botón. Si no es así, entonces el text x es igual a self.button x. Bueno, es muy bueno hacer control de calidad porque a veces, por ejemplo, nos puede ocurrir que escribimos esto, pero no escribimos, por ejemplo, este botón. Y entonces nos sale un pantallazo azul y después es más complicado todo. Esto mismo hacemos con text x en y. Entonces necesitamos en y hacer todo esto, pero en y asegurarnos que todo se haga bien. Estas propiedades generales, tanto el x, tsx y ty, ahora es la hora de dibujar nuestros cuadros, de especificar las propiedades que van a tener, específicas que van a tener nuestros cuadros, que luego la vamos a añadir cuando declaremos todo en main.lua. Entonces lo de graphic.setColor, que tiene las propiedades del rojo, del verde y del azul de 1 a 0. Indicamos, bueno, este objeto va a tener un button color R, que ya especificamos en R, que estas propiedades aquí ya están en R. Self.button color G, coma. También importante hacer siempre control de calidad porque una coma, un paréntesis que se nos pueda ir de más puede afectar la calidad de nuestro código. Y B. Bueno, ya tenemos los colores de nuestro botón y ahora vamos a indicar el rectángulo. Ahora vamos a indicar la forma de nuestro botón. Entonces, nuestro rectángulo, estas son propiedades que vienen implícitas en el framework, pero nosotros les añadimos. Este rectángulo tiene una posición en X, una posición en y también tiene un ancho y un alto. Bueno, entonces ya tenemos las características de nuestro rectángulo.
Ahora esto mismo vamos a hacer, pero con el texto. Text color R, R cell.text color G y text y self.text color B. Tenemos el B. Nosotros lo que vamos a hacer es imprimir el texto. Será el texto que nosotros añadamos, será la posición X del texto y la posición Y del texto. Bueno, tenemos ya las propiedades, cómo se distribuyen las propiedades específicas de cada objeto. Ahora lo que falta es ir a la función main.lua y dibujarlos. Entonces, ojo, hacer control de calidad acá. Aquí pasó algo, puse un end y aquí debe haber algo que se nos pasó. Ojo, REP. Aquí esta función load tiene que tener un final. Acá, faltó cerrar. Listo, acá también faltó cerrar el paréntesis. Listo, hacer control de calidad. Bueno, entonces nosotros necesitamos dibujar una función love.draw para poder pintar. Ahora sí vamos a dibujar estos objetos que ya fueron mencionados en nuestro menú que necesitamos para nuestro menú. Características generales para nuestros botones. Para más elegancia al texto, le creamos un fondo de texto, o sea, un tamaño del texto. Entonces nosotros le creamos un tamaño de 16 y este se añade a Lover. Y entonces ya lo único que falta es declarar el método que contiene pues las especificaciones que nosotros le colocamos en estas propiedades y que también pues como ya especificamos la clase pues ya tiene en cuenta estos elementos que están aquí arriba. Entonces para nosotros simplemente declaramos los objetos así como están acá. A estos objetos les añadimos un método y a este método pues les colocamos ya específicamente los valores que tienen estos atributos. En este caso, primero el texto, luego las posiciones en X y Y de los botones y luego las posiciones en X y en Y del texto. Este play game tiene sus posiciones en X y en Y de 10 y 20 y de 17 y 10 para los botones. También añadimos este método .draw a nuestras configuraciones. Setting. Y tiene los mismos caracteres, solo que cambia su posición en Y. Y ya con estas cuestiones, con todos estos códigos del que tenemos que hacer control de calidad, tenemos ya nuestros botones hechos en nuestro framework. Entonces nosotros necesitamos saber qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros presionamos este botón, cómo se ejecuta el hecho de que presionemos un botón que ya lo hemos creado como objeto, que nuestro programa lo lea y que se cambie, por ejemplo, en este caso el play game ocurre un cambio, que menú pase a ser false y running pase a ser true.
Bueno, entonces primero, antes que nada, nosotros tenemos que crear dentro de nuestra función el método por medio del cual nosotros vamos a chequear que, que presionamos nuestro botón. El botón tiene una posición en X y una posición en Y, simplemente. Entonces, aquí se finaliza y nosotros necesitamos dos condiciones. Nosotros necesitamos establecer unas condiciones de tal forma que especifiquen que el mouse se presione dentro del área del botón, que comprende el botón. Y entonces estas coordenadas de mouse Y y mouse X, y mouse Y, nos las da la misma función que vamos a utilizar en main.lua, que es esta función, que es love function love.mousePreset. Esto nos da X, Y, y esto nos da button, y esto nos da touch y preset. Por medio de esta función, pues aquí se nos va a dar los valores de X y Y que vamos a pasar por setPreset y que luego aquí mismo vamos a declarar. Estas condiciones tienen que estar relacionadas con un área específica. Y esta área consiste en que, bueno, si el mouse está en X, la posición del mouse en X tiene que ser mayor a el botón, a la posición en X del botón. Y porque pues en este programa la posición del botón inicia desde que se dibuja. Y el mouse en X tiene que ser menor o igual a el área del botón más el ancho que comprenda del y en. Ya tenemos una función que chequea con una condición. En X se verifica más el ancho, pero en Y, aquí se utiliza una condición parecida para Y, pero el Y se encarga más del alto. El alto de Y, todas estas condiciones se transforman a Y, pero en este caso tenemos el alto. Entonces tenemos que revisar que pues no se nos pase, no haya ninguna muletilla en nuestro código. Y aquí se nos pasa este self.func. Aquí lo utilizamos. ¿Por qué? Porque aquí se chequea que se presiona y se pasa al self.func. Ahora para entender más necesitamos darle indicaciones a nuestro mouse preset para que pueda ejecutar este método checkPreset dentro del mouse preset. Y entonces, si el estado de nuestro juego no es running, no se está corriendo, sino que simplemente esto se presiona un botón, esto sería consecuente a que tenemos que indicar para cada cosa que hemos indexado en Pyres button.menuState se tiene que chequear para cada elemento, para cada cosa que hemos dibujado en esta tabla, tenemos que chequear si se ha presionado. Tenemos siempre que hacer control de calidad en nuestro código. Insisto, no desea que se nos pase un error o una cuestión
y después tengamos problemas. Y aquí ya tenemos esto para cada uno de estos botones. Tenemos también que indicar, digamos, cómo esto afecta a lo que pintemos. Y entonces aquí en este caso colocamos la condición if game state running, else game state menú. Para lo que hemos pintado está en menú y lo que todavía no hemos pintado está en running. Y para que nos aparezca las estrellitas, entonces nosotros le colocamos acá un color negro cada vez que dibujamos. Aquí le colocamos un color negro, le añadimos un color negro para que cuando nosotros ejecutemos nuestro código, pues tenga el, no, el color que pongamos acá no se nos revuelva con los colores que tiene nuestra imagen. Entonces procedemos a comprobar lo que llevamos hasta ahora. Y es que, pues, efectivamente colocamos nuestra imagen en el ejecutable, le damos play game y nos tiene que aparecer 12 imágenes de estrellitas al azar. Listo, aquí están. Ya en Motiva que funcionan ya nuestros botones y ya están hechos nuestros botones. Entonces nosotros necesitamos colocar ahora sí una imagen que se va a proyectar aleatoriamente dentro de nuestra pantalla. Entonces nosotros declaramos nuestra imagen como atributo local por fuera del load y necesitamos aquí colocar nuestra imagen. La declaramos aquí love.graphics.new imagen con las indicaciones de nuestro framework PNG y le colocamos pues el color de fondo que ya tiene pues negro, pues aquí no es necesario. Hay una imagen del fuego para que aparezca nuestra imagen en posiciones aleatorias. Ya la tenemos en un color de fondo negro, que ya está. Entonces el color de fondo va a ser negro. Graphics.set background color. Esto pues estas indicaciones de love. Nosotros la podemos encontrar en nuestro framework de love 2D e incluso si investigan en la página de love.org ahí también aparece información sobre eso. Nosotros necesitamos que esta imagen que tenemos acá aparezca en posiciones aleatorias. Nosotros creamos una función que genera posiciones y esta función tiene que tener un contador que cuente la cantidad de imágenes que vamos a colocar aleatoriamente. Esta función colocamos una tabla que es posiciones. Aquí colocamos las posiciones y entonces para cada posición que va hasta el número que vamos a contar, entonces necesitamos un bucle para que podamos proyectar aleatoriamente, colocar aleatoriamente nuestras posiciones. Entonces para cada i que es igual a 1, que va hasta donde contemos, simplemente insertamos en nuestra tabla posiciones unos valores que están en X y están en Y. Y estos son valores aleatorios que van desde más de random. Esto va a ser la ubicación de nuestros valores aleatorios, que van desde 0 hasta
el ancho de la imagen, porque estamos en X, menos el tamaño de la imagen en su ancho. Entonces aquí pues hay una coma, indicamos los atributos en Y. Y que sería también más random, que es 0 hasta el alto, la posición de nuestro alto getHeight, que en este caso pues le restamos el alto de nuestra imagen. Punto getHeight. Bueno, aquí ya tenemos nuestra función y entonces simplemente la declaramos acá. Y aquí pues por ahora tenemos una tabla que genera pues una tabla que está dentro de X y Y, que está dentro de un for y que está dentro de una función que genera aleatoriamente 12 posiciones de imagen en nuestro juego. Y entonces ya declaramos las posiciones y declaramos esta función de getPosiciones que nos tira los valores de X y de Y. Si nuestro juego está corriendo, para cada i, ahora vamos a dibujar las posiciones. Para cada i positions in ePairs, porque pues en este caso las posiciones las tenemos como propiedades de esta tabla. Graphics.draw sería igual a la imagen que ya tenemos, la posición en X, la posición en Y, también en rotación se rota 0 y el tamaño de nuestra imagen pues lo vamos a reducir a la mitad para que pues sea visible y sea más pequeño. Los dos botones, tanto el restar, cada vez que yo lo oprimo, que me cambia la posición de las imágenes que ya tenía, como el exit. Primeramente tenemos que tener matRandomSet que indica cada vez que en un determinado, esta semilla, que cada vez que en un determinado tiempo se hace una acción, entonces se cambia las posiciones aleatorias. Primero, para nosotros poder hacer los botones, tenemos que declarar los objetos de los botones con sus correspondientes características específicas de clase. En este caso voy a utilizar la tabla restar en la que voy a colocar cada uno de los botones. Entonces restar, slash 01 sería igual a button. Tiene prácticamente las mismas características que cualquiera de estos dos botones, solo que hay una función restart que hace una gran diferencia. Hay una función restar. Tenemos una función como nosotros vamos a restaurar y a generar otras posiciones aleatorias cada vez que presionamos este botón. Entonces, por medio de esta función. Mientras yo tengo mi número de posiciones mayores a 0, entonces tengo que remover las posiciones. Y entonces, cuando remuevo las posiciones, tengo que generar unas posiciones que son 12 posiciones. Y aquí el resto es prácticamente más de lo mismo. Las características generales del objeto son prácticamente las mismas. Necesito un botón para poder salir de esta función, para poder salir de este programa. Botón, y aquí loe.event
.quite. Entonces aquí tienen las mismas características prácticamente, entonces las coloco. Le añado esta propiedad que sirve para que inmediatamente se detecte, salgo, mi programa me hace salir. Necesitamos utilizar el mouse preset. Necesitamos incluir este running en el mouse preset. Entonces el save, necesitamos nosotros chequear cada vez que dentro de nuestro running, cuando el juego tiene el estado del running, se encuentra en el estado running para el índice en cada par del buttons.restart. Entonces, ¿qué es lo que hago? Buttons.restart index, se chequea que se presiona y aquí es. Entonces lo que aquí realizamos es que dentro de nuestro running tenemos que chequear si hemos presionado cualquiera de los botones que están acá arriba, que están en la tabla button.restart. Si efectivamente se presionan estos dos botones, pues realizan cualquiera de estas dos acciones, o restaurar, que pasa por esta función y que dentro de nuestra clase button, pues se ejecuta la función, simplemente aquí se ejecuta cada vez que yo presiono. Y entonces lo que nos falta sería dibujar los botones. Bueno, entonces estos botones prácticamente casi lo mismo que hicimos anteriormente, buttons.restart.restart1. Declaro el método restart. Aquí el texto escribe restart. Tiene unas posiciones determinadas o sea, la posición en X de nuestro botón y en Y y también del texto en X y en Y. Entonces la posición aquí la escribimos. Get width dividido en 4. Aquí pues, bueno, encerramos esto por si las moscas. Y una coma. Importante colocar las comas. No sea que se nos vaya la mano. Uy. .graphics.getHeight. Y entonces a el restart space. En este restart space es, digamos, lo que sobra de la diferencia entre el total del alto y esta resta que hicimos. Aquí hay un espacio en la parte de abajo donde se pintan nuestros botones. Nuestra magnitud de nuestros botones serían 17 y 10 en X y en Y. Y buttons.restart.exit, que también lo dibujamos. Entonces aquí exit sería, aquí nosotros estas magnitudes ya nosotros las calculamos de acuerdo a lo que requiramos de nuestros botones. Aquí, bueno, escribimos estas instrucciones que aparecen acá para cada botón. Así de fácil. Entonces 17 y 10. Consideramos que hemos terminado con nuestro código. Ahora vamos a probar. Tenemos que estar pendiente de la variable local restart space, que esta nos va a servir para que exista un espacio para nuestros botones y dentro de la variable y también para que cuando nosotros dibujemos los botones pues tengamos un espacio acá. Entonces es importante pues verificar y estar pendiente de que esta variable restart space esté efectivamente en nuestro código. Entonces procedemos a ejecutarlo y así nos queda.
Y ahora lo único que nos falta es que en este título nos aparezca, le coloquemos el nombre, la etiqueta 12 stars. Agarramos este archivo, creamos un nuevo file, lo guardamos como conf.lua, entonces lo guardamos y creamos una función love.conf t sería igual a window.title, que sería igual a 12 starts. Guardamos acá. Ahora sí, ejecutamos nuestro archivo y miren, aquí aparece 12 starts y cada vez que le presionamos el mouse se aparecen las estrellas y le damos exit y salimos.